o de la velocidad instantánea? ¿Qué son? ¿Cómo se diferencian? Que tiene una velocidad constante. Ya. Velocidad ¿Qué tal? Ya, aparte de eso, ¿qué más? Roy, Jocelyn, ¿qué han aprendido de la anterior clase de los videos? ¿Qué es la velocidad promedio? ¿Qué es la velocidad instantánea? De la velocidad promedio. Inge, yo he aprendido de la velocidad instantánea son los puntos en los cuales la velocidad del objeto cambia. Por ejemplo, sube, baja, mientras que la promedio es la que se mantiene. Ya. Ok, Roy. Jocelyn, ¿estabas diciendo algo? ¿Te damos la palabra? Que la velocidad instantánea en realidad venía siendo, ¿no? La velocidad en un determinado tiempo y en una determinada, digamos, de distancia que se ha tomado. En Ya. cambio, a diferencia de la velocidad promedio, más bien tomaba los extremos en sí, de la Exacto. velocidad, ¿no? Una velocidad inicial y una velocidad final. Como dice su nombre, está bastante claro, Jocelyn, ¿verdad? Sí, Jocelyn. Instantánea es justamente en un instante. Voy a poner acá en un punto también, un punto. Había Jorge y no sé quién más quiere decir algo más. Les escucho. Jorge y alguien más levantó la mano. Hugo. Sí, solamente quería decir que, más bien, que la velocidad promedio pues es la velocidad que se mide más bien con los valores de, digamos, extremos entre distancia y tiempo, y así simplemente, pero en cambio en la velocidad instantánea más bien mide más bien una velocidad en particular en un momento, digamos, o más bien en una situación en el que hay un freno o la velocidad aumenta y así. Ya. Ok. Sí, Alan. Yo entendí que la velocidad instantánea es la velocidad por el tiempo en un determinado punto, que puede ser constante o, como vimos en varios ejemplos anteriores, aceleración, pero no cambia la velocidad promedio, que es igual al desplazamiento por tiempo, que sin importar en qué punto te encuentres de la velocidad instantánea, la velocidad promedio siempre va a ser el mismo. Ya. Eso de la velocidad promedio, que es como una velocidad constante, también va de la mano, como ha dicho ahorita Alan y otra persona más antes. No es que fuera constante, ¿no? Puedo ir lentito y luego rápido, luego lento, luego volver, luego rápido, ¿no? Pero esa velocidad promedio es el mismo resultado. ¿Cuál es? Llegar al mismo resultado, pero yendo de manera constante, ¿no? Digamos, me tardo 3 segundos en hacer toda esta cosa, tac, 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 y llego hasta acá, ¿no? Llegué hasta acá, empecé acá, 3 segundos, he hecho un montón de macanas. Ahora, si me muevo a velocidad promedio y llego en 3 segundos igual hasta acá, esa es la velocidad promedio, una velocidad que me muevo de manera constante y tengo el mismo resultado final, ¿ya? Sí, Jorge. Ingeniero, yo quería aportar de que la velocidad instantánea, si hacemos una gráfica de posición sobre tiempo, sería la pendiente. Eso es lo que rescaté de un video que vimos. Sí, igual lo mismo. La velocidad instantánea es la pendiente en una gráfica de posición versus tiempo. Posición, pongámosle X, versus tiempo, pongámosle T. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, Benjamín. Tal vez añadir un poco de la velocidad promedio es suma y las de esta del desplazamiento que hemos hecho, dividido entre el tiempo. No escucho a nadie que ha dicho eso. Sí, como fórmula, digamos, todos estos son descriptivos, ¿ya? Son conceptos, que está bien. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se expresa todo esto? Como el desplazamiento, ¿ya? Delta R o delta X, como quieran llamarlo, pongamos delta X, ¿ya? Entre el tiempo. Esto hemos visto conmigo, ¿ya? El desplazamiento hemos visto la anterior semana. ¿Qué es el desplazamiento? La posición final menos la posición inicial dividido el tiempo que me toma. ¿Ok?
Y de manera, y con fórmula, la velocidad instantánea, ¿qué es? No estoy seguro si esto está en los videos, pero si no es que está, lo introduzco. La velocidad instantánea como fórmula es la derivada de x respecto del tiempo. ¿Ya? Y esto vamos a ahora desarrollar un poco más. Creo que el desarrollo no estaba en los videos de esto. De esto sí había ejemplos. Ya, había un ejemplo por lo menos, pero vamos a hacer más. ¿Qué más quería decir? Algo bien importante, ya, para velocidad tal vez no es lo mejor, lo más óptimo, pero tal vez para que por lo menos salven algunos puntos. La velocidad promedio, siempre necesitamos un punto inicial y un punto final. Un inicio y un final, ¿ya? Para la velocidad instantánea solo necesitamos un punto, solo un punto. Pongamos acá 2 puntos. 2 puntos. Acá solo un punto, ¿ya? El instante, justo el instante donde vamos a analizar. Levanten la mano, por favor, todos los que han participado para que note. Ya. No me olvidé de nadie, ¿verdad? Entonces acá quiero retomar algo que dijo Jorge. Gráficamente, yo tengo una distancia en función del tiempo, ¿ya? Tengo X vertical en función del tiempo en segundos. La gráfica es esta de acá. La gráfica es esta de acá. ¿Ya? Por si acaso, mejor duplicar así. Lo que me dice esta gráfica es lo siguiente. Me dice que si este es mi eje X, digamos, paf. Este es X, ¿ya? Estamos en una dimensión. Y acá es 0. Un ratito, 0, 60, digamos, ¿no? Entonces, menos 60 y 60. Medio raro está esta gráfica, pero no importa. Acá estamos en 0. Digamos que acá estamos en 20. Acá estamos en 40. Acá estamos en 60 metros. Acá estamos en menos 20 metros, menos 40 metros, menos 60 metros. Lo que me dice esta gráfica es que a los 0 segundos me encuentro en el punto A y más o menos A parece que es 30 metros, ¿verdad? Está entre 20 y 40. Entonces, acá estoy en 30, estoy en 0 segundos. Luego me dice que a los 10 segundos estoy acá, que esto es 50 más o menos. Entonces, me empiezo a desplazar, pasan 10 segundos, ¿ya? Y estoy acá en 50 metros después de 10 segundos. Luego me dice más o menos que en 20 segundos, fíjense, en 20 segundos más o menos, estoy en 40 más o menos, ¿no? Entonces, luego empiezo a retroceder, me dice. Luego empiezo a retroceder de acá, empiezo a retroceder y más o menos, si no pongamos otro color, voy a poner un color plomo para retroceder. Empiezo a retroceder y más o menos a los 20 segundos, pasan 10 segundos más, ya me encuentro acá, ¿ya? Esto de acá era el punto A, el punto B, el punto C, y luego me dice que a los 30, 10 segundos después, estoy a 0 metros. Entonces,
después sigo retrocediendo, y pasan otros 10 segundos. Entonces acá ya como que voy más rápido, ¿no? Porque recorro una distancia más rápida. Acá estoy en 30 segundos, 10 segundos después de 20, y estoy a 0 metros. Y luego a los 40 segundos más o menos estoy en menos 40 metros. Entonces menos 40 está acá. Entonces 10 segundos después me muevo rápido y estoy acá en 10 segundos después, es decir, a 40 segundos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una gráfica de este estilo, la interpretación es lo que acabo de decir. En 0 segundos estoy acá, luego estoy yendo despacio, pasan 10 segundos, sí, hasta B, y luego empiezo a retroceder, me dice la gráfica, porque me empiezo a mover hacia atrás. 10 segundos después, acá lentito me muevo, 10 segundos, 10 segundos. Y luego 10 segundos después, como que rápido me muevo hasta acá. Y luego otros 10 segundos, igual rápido me muevo hasta acá. Entonces el movimiento total sería algo de este estilo, más o menos. Tac, lentito, luego más lento, y luego rápido, rápido. Algo así es lo que se mueve este punto, este auto, esta persona, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que entender de una gráfica de este estilo, la interpretación en el movimiento en una dimensión, ¿ya? Ahora. Acá quiero calcular cuál es la velocidad promedio entre el principio y el punto E, ¿ya? Quiero calcular la velocidad promedio. Necesito 2 puntos entre el principio, que es el instante A, y el punto E, ¿ya? Entonces, la velocidad promedio, les acabo de decir, les acabo de recordar, es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo que tarda todo esto. ¿Qué es la posición final? Va a ser la posición en E menos la posición inicial, que es la posición en A, entre el tiempo que dura todo esto. ¿Dónde me encuentro en E? La gráfica me dice que más o menos me encuentro en menos 40. Entonces, final es menos 40. ¿Dónde me encuentro en A? La gráfica me dice que A, estoy a, estoy a 30 metros más o menos, ¿verdad? En A estoy más o menos a 30. Entonces, menos y A es 30. Y esto entre el tiempo. ¿Qué tiempo pasa desde A hasta E? Desde A hasta E, ¿qué tiempo es lo que pasa? Pasan 40 segundos, ¿verdad? 0 segundos hasta 40, existen 40 segundos. Entonces, todo esto entre 40. Entonces, la velocidad promedio entre esos dos puntos es menos 70 sobre 40. Esto es más o menos 7 cuartos, si no me equivoco es 1,75. Por favor, verifiquen. Menos 1,75, esto está en metros, entonces metros por segundo. ¿Ya? Entonces, fíjense, desde A hasta E, yo me he movido así. ¿No? Entonces yo tengo un auto, digamos, que se mueve así. Tac, y tarda, entre comillas, tarda 40 segundos. ¿Ya? Si yo tengo otro auto, digamos, que en vez de moverse así, se mueve de manera promedio o de manera constante a menos 1,75, menos que es velocidad negativa. Entonces, se mueve así, va a llegar al mismo instante, va a llegar al mismo tiempo. Fíjense, un auto que se mueve constante a menos 1,75 va a llegar al mismo tiempo que el que iba lentito y luego retrocedía y aceleraba. Ambos van a llegar al mismo tiempo. Eso es lo que tienen que entender de la velocidad promedio. Es algo en promedio. Yo no me interesa
qué es lo que pasa al medio, entre comillas, y acá voy muy rápido, luego muy lento y luego muy rápido, muy lento y luego rápido, sino me interesa simplemente el principio y el final para sacar un promedio, algo equivalente para tener el mismo resultado, llegar al mismo punto final en el mismo tiempo que me tomaría el otro camino. ¿Ok? Esa velocidad promedio en la gráfica, ¿ya? Es lo siguiente. Tengo un punto inicial, tengo un punto final. Entre ambos yo puedo unir una línea, ¿ya? Esta línea se le llama línea secante, ¿ya? Una línea secante es una línea que corta una gráfica. Entonces pasa una línea secante. Esta línea secante tiene lo que se llama, tiene una pendiente. La pendiente es la inclinación de la línea. Esa pendiente la llamamos M, ¿ya? M de la secante, ojo, en pendiente de la secante, ¿ya? Y eso es la velocidad promedio en la gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pendiente en una recta es la distancia, esta diferencia de distancia vertical dividido la diferencia de distancia horizontal. Acá se forma un triángulo, ¿ya? Acá se forma un triángulo. La pendiente de esta línea, ¿ya? Por definición, han visto en alguna vez en algún curso de geometría, es esta distancia dividido esta distancia. La pendiente va a ser delta Y entre delta E. No le pondré delta X, pues porque aquí está X. Lo voy a poner así mejor. Voy a poner delta 1, ¿ya? Que va a ser esta distancia, dividido delta 2. Delta 2. Entonces es delta 1, la distancia vertical, dividido delta 2, ¿ya? La distancia horizontal. Y si nosotros vemos un poco en detalle, delta 1, ¿qué es? Es justamente la distancia que hay entre 30 y menos 40. ¿Qué distancia hay? Acá hay 30, acá hay 40. En total, ¿cuánto hay? Hay 70, ¿ya? Pero sería menos 70 por la inclinación negativa. No hay mucho en detalle, simplemente quiero que entiendan el concepto, ¿ya? Y delta 2, ¿qué es? Es 40, ¿ya? En sí, esto de acá es x final menos x inicial. Esto de acá es x final menos x inicial. Y esto de acá, lo horizontal, es t final menos t inicial, que es delta t. Entonces, la pendiente de la recta va a ser x final menos x inicial entre delta t, y esa es la velocidad promedio. ¿Ya? Entonces, gráficamente, es la pendiente de la recta secante, la velocidad promedio. Por otro lado, ¿dónde vemos esto? Tac, 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 tac. ¿En cuál punto? Ya. Por otro lado, repito lo que Jorge dijo. Si yo quiero hallar la velocidad instantánea en C, solamente tengo que analizar un punto. Para la instantánea es solo un punto. Y esa velocidad, ¿ya? Es la recta tangente, es la pendiente de la recta tangente. Esto es una recta tangente en C, ¿ya? Donde estoy analizando. La pendiente de esa recta tangente es la velocidad instantánea. Fíjense, para la promedio necesito 2 puntos. Para la instantánea necesito solamente el punto que estoy analizando.
¿ya? Entonces, gráficamente, la pendiente de la recta tangente es la velocidad instantánea en c. Entonces, con esto ya saben gráficamente qué es la velocidad promedio y también qué es la velocidad instantánea. Uno es la pendiente de la recta secante y el otro es la pendiente de la recta instantánea, de la recta tangente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, 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 tac. ¿Cuántos somos? Somos 11. Y todavía hay 2 alumnos que ni una vez han venido a clases. Bueno, supongo que han dejado la materia. Hagamos ejercicios. Hablo de aceleración primero. Déjenme ver. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Sí. Vamos a resolver nosotros el ejercicio que nos va a proponer. No, ahorita voy a resolver ya. Está bien, Inge. Un ratito quiero ver cuál resolvemos. Tac, tac. Aquí hay. Ya. Entonces, primero definiremos esto. ¿Ya? ¿Ya entienden la velocidad promedio, velocidad instantánea? Ahora, rápidamente defino la aceleración promedio instantánea y es lo mismo, ¿ya? La aceleración promedio, cuando hablamos de velocidad promedio y velocidad instantánea, algo que no he dicho antes, esto es bien importante, ¿ya? Para entender mejor. Cuando hablamos de velocidad, acá le pondré abajo, cuando hablamos de velocidad en general, esto conceptualmente es el cambio de la posición respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la posición? ¿Cómo cambia dónde estoy respecto al tiempo? Si el cambio es muy rápido, muy grande, entonces la velocidad es grande. ¿Ya? Fíjense. Si primero estoy acá en 0 segundos y luego en 1 segundo estoy acá en 1 segundo, el cambio es grande en 1 segundo. Por lo tanto, la velocidad es grande. Me tengo que mover rápido. Por otro lado, si estoy en 0 segundos acá y estoy acá en 1 segundo, ¿cuánto cambió mi posición? Mi posición era esta posición y mi posición final está acá. ¿Cuánto ha cambiado? El cambio ha sido solamente esto. Es un cambio más pequeño. Entonces, por lo tanto, la velocidad es pequeña porque llego en 1 segundo hasta acá. Lo que en 1 segundo tendría que llegar más rápido. Tendría que moverme así, velocidad más grande, ¿ya? Entonces, eso, por favor, métanse en la cabeza, ¿ya? Esto, a veces solamente ven fórmulas y no, pues esto no es un curso de ver fórmulas, memorizarse fórmulas y reemplazar fórmulas, ¿no? Es un curso de física y quiero que entiendan más los conceptos que reemplazar fórmulas, ¿ya? Entonces, la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. La aceleración, ¿ya? La aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad? Si estoy moviéndome a 10 metros por segundo acá y luego, después de un tiempo, después de 1 segundo, me muevo a 100, digamos, tienes un Ferrari que parte desde 1 metro por segundo y luego 1 kilómetro por segundo. Y luego en 10 segundos llega a 150 kilómetros por segundo, una velocidad bien grande. ¿Cuánto cambió su velocidad? Pues cambió mucho en un tiempo muy corto. Por lo tanto, su aceleración es grande. ¿Cómo cambia? Entonces, si tienes por el otro lado, tienes una peta que en 10 segundos cambia de 1 kilómetro a 20 kilómetros por segundo, ¿cómo cambió su velocidad? Cambió poco. Entonces,
su aceleración es poca. ¿Ya? Pondremos por si acaso ese gráfico. Tenemos acá, digamos, 1 kilómetro por hora. Tenemos acá un Ferrari. Y en 10 segundos, pongamos 10 segundos después, llega a 150 kilómetros por hora. El cambio de V es grande. Por lo tanto, la aceleración es grande, porque la aceleración es cómo cambia la velocidad. Por lo tanto, si tengo acá una peta de mi abuelo, esas que ya creo que ya ni hay, muy pocos, que está a 1 kilómetro por hora, y 10 segundos después apenas llega a 20 kilómetros por hora, ya en bicicleta más rápido acelero, 10 segundos después, acá el cambio de la velocidad es pequeño. Por lo tanto, la aceleración es pequeña. ¿Ya? Entonces, esto es conceptualmente, ¿ya? Y esto me interesa mucho más que apliquen fórmulas. ¿Ya? Si entienden esto, aplicar fórmulas es simplemente un paso más. Una vez que ya tenemos claro este concepto de aceleración, definimos lo que es la aceleración promedio, le doy a estas palabras, le doy algo matemático, esto de acá, matemáticamente, ¿qué es? Es que la aceleración promedio va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo que estoy analizando, o t final menos t inicial. ¿Ya? De la misma manera acá se necesita analizar dos puntos, ¿ya? Analizar dos instantes, dos puntos. Un inicial y un final. ¿Ya? Alan, ¿tienes una pregunta? Te has olvidado bajar la mano. No, me olvidé de bajar. ¿Ya? Entonces, muy parecido a la velocidad promedio. Y la aceleración instantánea, lo mismo, ¿ya? La aceleración instantánea es el cambio de la velocidad, pero de manera instantánea. Y es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Ok? Y acá remarco, se necesita analizar solo un punto, solo un instante. ¿Ok? Ya, con eso ya tenemos las definiciones. Ahora hagamos ejercicios. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ya, hagamos esto acá que me pide. Posición, instante. Uno con promedio quiero. ¿Dónde está ese con promedio? Esto hagamos primero. Esto es medio sencillo y medio mecánico, es reemplazar fórmulas nomás, ¿ya? Luego vamos a ver cosas con razonamiento. Entonces acá haré otro.